en particular quieras a ella. So, for instance, if he is pressuring her in a way where she's uncomfortable, Entonces, por ejemplo, si él está presionando a ella de una manera que ella se siente incómoda, how should she apply biblical principles to that? ¿cómo debería ella aplicar principios bíblicos a eso? Because a very shallow understanding of the biblical principle Porque una comprensión muy poca profunda al principio bíblico, from like 1 Corinthians 7, ponerle 1 Corintios 7, where wives are told not to deprive their husbands and husbands told not to deprive their wives. donde la esposa no debería no dar de sí mismo en cuanto a la relación sexual a su marido y al revés. She might then conclude she has to say yes every time. Ella podría llegar a la conclusión que tiene que decir sí cada vez. When the Bible has other principles that you also have to apply in the moment, Cuando la Biblia tiene otros principios que hay que aplicar en ese momento. like his continued unfaithfulness to her, Como, por ejemplo, su infidelidad continua hacia ella. as well as his manipulation of her, Y en conjunto también su manipulación hacia ella. creates a different context Eso crea un contexto diferente. where we're also applying other principles about marriage, Donde también estamos aplicando otros principios acerca del matrimonio en sí. like what Jesus says about sexual immorality in the marriage bed. Tal como lo que Jesús dice acerca de inmoralidad sexual en la cama matrimonial. What Paul himself says about a husband, an unbelieving husband, living as a husband to his wife. Lo que Pablo mismo dice acerca de un hombre no creyente y cómo debería convivir con su esposa. As well as what Paul talks about in Ephesians 5 about the nature and purposes of marriage. En conjunto, obviamente, lo que dice en Efesios 5 del propósito y naturaleza del matrimonio en sí. And you have to help a person take all of the weight of what Scripture says. Y hay que ayudar que un individuo pueda concebir de todo el peso de lo que dice la Escritura And then discern the best way to respond to the particular situation. y encontrar la mejor manera en conjunto con esta persona cómo responder a esta situación. And so that wherever we would land on that particular issue, Donde sea que quedamos en esta circunstancia en particular, the point I'm making right now el punto que estoy haciendo en este momento is simply that it's a process of discernment es que es un proceso de discernimiento, in consultation with the whole canon of Scripture. consultando sobre todo toda la canonización de las Escrituras. And it's not a simple answer that's immediately apparent. Y no es una respuesta simple que inmediatamente es muy obvio. Because we want her to respond in a way that's pleasing to the Lord Porque queremos que ella responda de una manera que agrada al Señor and that honors marriage for what God made it to be, y que honre al matrimonio tal como Dios lo diseñó ser, while holding the husband accountable to what God designed marriage to be. mientras rinde cuentas al marido a lo que también el matrimonio está diseñado ser. It's a fuller definition of what love Es is una definición más completa de lo que es el amor, than simply capitulation to every demand in the moment. que simplemente rendir cuentas a cada situación en un momento. So I hope that is a helpful example Espero que eso sea un ejemplo que es de ayuda of what we're talking about from this principle in Philippians. en cuanto a lo que estamos hablando en este principio de Filipenses 1. So do you have any questions for me about what we've talked about from Philippians 1? Quería aprovechar si alguien tiene algunas preguntas acerca de lo que hablamos específicamente de Filipenses 1. Y si tienen una pregunta, pueden simplemente sacar el sonido ahí de su pantalla y te escuchamos. Por favor, que hablen en castellano y yo traduzco en todo caso. Sí, ahí te saca el sonido, sí. Ok. Nosotros sabemos que la consejería bíblica es lidiar con personas que tienen problemas. Could you translate this at this moment or at final that I speak? Claro, a ver, si puedo hablar en castellano me sirve mejor. Ok, que nosotros sabemos que la consejería bíblica We know that biblical counseling
es lidiar con personas que tienen problemas como nosotros deal with people that have problems just like us, y apuntarlos hacia Cristo y la sabiduría de la Escritura. to Christ and the wisdom of Scripture. Pero eventualmente nosotros lidiamos con personas que tienen un bajo nivel de comprensión acerca del Evangelio de Jesucristo. But really, we also deal with people that have a very low view of the gospel. Y eso hace difícil entrar en las profundidades de las verdades bíblicas para que ellos puedan entender ciertas cosas. And sometimes this makes it very difficult to go into the depth of certain areas of counseling because of it. Nosotros sabemos también que es el Espíritu el que aplica esa palabra a estas personas con dificultades. But we know that it's the Holy Spirit that moves in people's hearts and lives to understand. La pregunta concreta sería, ¿qué tan prudente o sabio sería invertir más de una reunión, 2 reuniones, en tratar de conseguir un nivel un poco más adecuado para que estas personas puedan comprender realmente de qué se trata la situación? So the actual question is, how necessary might it be to prolong or to dedicate certain meetings just to understanding the gospel in order for them to have the categories to be able to go into? Teniendo en cuenta que las personas pudieran desesperarse en la medida en que no tratamos el punto que los trae a la consulta. Knowing that people could, I guess, become desperate at the end of the day if they don't have the categories. Si no tienen las categorías acerca del Evangelio, tu consejo quizás lleva más peso. Exacto. Okay, sí. Sí. Excellent question, Una pregunta excelente, gracias. and it shows your understanding what counseling biblical is. Y demuestra efectivamente que haya comprendido lo que es consejería bíblica en sí. Biblical counseling as a model Consejería bíblica es un modelo. has a larger scope than other forms of counseling. O como modelo, consejería bíblica tiene un espectro más amplio que otras formas de consejería. In other words, we are thinking about more than just a 1-hour conversation a week. En otras palabras, estamos hablando de algo acerca más de simplemente una conversación por 1 hora por semana. So as your question implies that you already know, Entonces tu pregunta implica algo que ya sabes. we are after the formation of the whole person. Estamos buscando la formación de toda la persona. And that happens in the context of the church because that's the community of faith. Y eso ocurre dentro del contexto de la iglesia, porque eso es la comunidad de fe. Faith comes through hearing and hearing through the word of Christ. La fe viene de oír y oír por medio de la palabra de Cristo. So we're giving them the Bible in the counseling session, Entonces estamos dándoles la Biblia en la sesión de consejería, but we're also making sure that there's connection to the community of the word. pero también estamos asegurando que haya conexión a la comunidad de la palabra. So to answer your question, Entonces, para responder a tu pregunta, I am always counseling someone yo estoy siempre aconsejando a alguien with a view of connecting them to other portions of the church, con la vista de conectarlos a otras porciones y ministerios de la iglesia, especially if there's a severe lack of knowledge or confidence in the gospel. especialmente si es aparente que hay poca comprensión del evangelio o de la palabra. And everyone's context is going to be different in terms of what those other ministries are at the church. Y el contexto de cada uno de ustedes va a ser diferente en cuanto a las conexiones que se puede hacer dentro de la iglesia. So if you don't have structures like small group or Bible studies, Sunday school classes, Entonces, si no tienen como estudios bíblicos o grupos pequeños o otros contextos así, then I do think it's appropriate to say to someone sometimes, es apropiado decirle a alguien a veces, hey, let's think about counseling a little bit more broadly pensemos en la consejería un poco más ampliamente and see if we can zoom out and look at your whole life y vemos si podemos tomar la perspectiva de toda tu vida and see ways you can grow in your walk of faith. y descubrir manera que vos podés crecer en tu camino en fe. Then I might choose a really good devotional book that's general. Y quizás podrías llegar a ser un libro devocional que es muy genérico que podríamos hacer.
one of my favorites, for instance, is J.I. Packer's Knowing God. Uno de mis favoritos, por ejemplo, es J.I. Packer, Conociendo a Dios, Knowing God. And then if you meet with someone and go over a few chapters a week, Y si vos te juntás con alguien y hablas un par de capítulos por semana, you can just make sure that you're applying this chapter to the particular troubles that they're facing. vos podés asegurar que estés aplicando un par de esos capítulos que están leyendo a la circunstancia que están enfrentando en ese momento. Then you're training them to see their circumstances in light of this truth of who God Y is. así estás entrenándoles a ver sus circunstancias a la vista de quién es Dios. And I think you're practicing exactly what we saw from Paul in Philippians 1. Y ahí estás practicando justamente lo que vimos en Pablo en Filipenses 1. So there's different ways of doing counseling, Entonces, hay diferentes maneras de ejecutar la consejería bíblica. depending on what a person's strong enough to bear. Depende muchas veces en cuanto lo que la persona puede soportar. And I have often found that an indirect route, like I just described, Y he visto muchas veces de una manera indirecta, como acabo de describir, can actually be more effective than specifically making each conversation about their problems. puede ser más efectivo, de hecho, que atender a cada problema que están enfrentando. That's not always the case, but sometimes it No is. siempre es el caso eso, pero a veces eso es de más beneficio. Does that make sense? Do you have a follow-up? No sé si eso tiene sentido o si tienes algún seguimiento a eso. Está perfecto. Muchas gracias por la respuesta y está adecuada. Thanks, that was very helpful. Gracias. Gracias. Manuel, sí. Sí. Gracias, muchas gracias, profesor, y un placer, Kurt y compañeros. Thank you. Yeah. Nosotros hemos aprendido que como consejeros bíblicos debemos en primer lugar escuchar a una persona que viene con problemas desorganizados. That as biblical counselors, we are dealing with people that have disorganized problems. Debemos escucharlos, We should listen, escuchar lo que ellos dicen, listen to them, luego debemos escuchar su corazón, and listen to their hearts. que responde dinámicamente, That responds dynamically. y luego debemos hablar la verdad en amor. And we should, Yo he estado leyendo libros acerca de no consejería espiritual, sino de coaching espiritual. a book not about spiritual counseling, but coaching, spiritual coaching. Como por ejemplo el libro de Bob Logan, Coaching 101. Bob Logan, Coaching 101, for example. En el coaching, el énfasis es más como en preguntar hasta que la persona misma encuentre su respuesta. Until the person discovers their answer. Quizás la diferencia principal entre el coach y el consejero es que al final el consejero bíblico habla la verdad en amor, The primary difference is that the counselor is speaking the truth in love. y en el coaching espiritual se guía a la persona a través de preguntas And the spiritual coaching really goes after someone with questions para que la persona encuentre el camino so that someone discovers their route, their way en cierta manera por ella misma. by themselves. Entonces la pregunta es, The question that I have, ¿hasta qué punto up to what point nosotros podemos usar elementos del coaching, de ese coaching espiritual can you use coaching, spiritual coaching en la consejería bíblica? in biblical counseling? Great question. Muy buena pregunta. Coaching as a concept isn't a bad concept. Coaching como, no sé, ¿cómo sería en castellano? Dirigiendo. No, así mismo, coaching, acompañando. Coaching como, you said it's a biblical concept? It's not a bad concept. No es un concepto malo. A coach for a sports team,
un entrenador, por ejemplo, para un equipo deportivo, is the one who has the knowledge of what a player ought to be able to do es aquel que tiene conocimiento de lo que un jugador debería poder hacer and knows what drills and exercises that he has to go through to get them y there. sabe qué ejercicios y obstáculos tiene que enfrentar para llegar a esa meta. So a good coach actually knows what a player should be Entonces, un buen entrenador sabe cómo debería ver un buen jugador and how to inspire them to get y there. cómo inspirarlo para llegar ahí. Spiritual coaching plays with that metaphor a little bit Coaching espiritual juega con esa metáfora de cierta manera, because, as you said, porque tal como dijiste, this book emphasizes the person discovers for themselves what they ought to be. este libro apunta hacia la persona que descubre por sí mismo qué tiene que hacer. I think that's the fundamental failure Y eso en verdad es el fracaso fundamental, because we don't get to define who we ought to be. porque nosotros no definimos quién tenemos que ser. The Bible gives us a picture for what a mature person is. La Biblia nos da una imagen de qué es una persona madura, And that picture is Christ himself. y esa imagen es Cristo mismo. So Paul always talks about being formed into the image of Christ. Pablo siempre habla acerca de ser formado en la persona de Cristo. And he even uses athletic metaphors of buffeting his body and working hard so that he might be formed into Y Christ. hasta utiliza terminología deportiva de disciplinarte para la piedad, para ser formado más a la semejanza de Cristo. So that's the fundamental failure, I think, with that model. Yo creo que eso es el fracaso fundamental de este modelo. However, the metaphor of coaching Sin embargo, el metáfora de coaching can be a useful metaphor puede ser una metáfora útil, because it implies that one person has a better understanding of what a player ought to be able to do. porque implica que una persona tiene mejor idea de qué es lo que debería hacer un jugador And knows better than the player of how to get them there. y sabe mejor que el jugador cómo hacerle llegar ahí. And that's sort of what a counselor is doing. Y en cierta manera eso es lo que está haciendo un consejero. And the other thing I like about the coaching metaphor Otra cosa que a mí me gusta también acerca de la metáfora de esto de coaching, is that a good coach is familiar with the strengths and weaknesses of his players. que un buen entrenador está familiarizado con las debilidades y fortalezas de sus jugadores. And that influences how he's forming them into what? Y eso influencia cómo, a qué está formando y sus jugadores eventualmente. So I'm not good at positions in soccer, but a forward would have a different skill set than a defender. Un delantero, hablando futbolísticamente acá, un delantero tendría una meta diferente que un defensor, por ejemplo. And a coach would be able to tell who would be a good forward and who would be a good defender. Y uno como entrenador podría discernir quién sería buen defensor y quién sería un buen delantero. So that's a good metaphor for a counselor Es un buen metáfora, ¿no? Para un consejero, because I'm not trying to make every counselee like someone else. porque no estoy diciendo que cada consejero sea como otra persona. I'm trying to make that counselee as much like Christ as possible in their own personality and their own gifting. Quiero que la persona que está aconsejando sea más como Cristo, en sus dones, todo lo que es como persona. Does that make sense? Do you want to follow up on anything? Sí, eso es Perfect. That's perfect. bárbaro. Muy bien. Ok, gracias. Aló. ¿Otra pregunta? Me gustaría hacer una pregunta. ¿Podrías hablar un poquito más fuerte? Me gustaría hacer una pregunta. Dale, te escuchamos. Me gustaría preguntar cómo yo puedo hacer una consejería para matrimonios. I'd like to know how I can do some counseling with a married couple. Porque entiendo el concepto de cómo la consejería de sentarse frente a otra persona, pero en este caso serían dos personas. Well, I understand the concept of sitting down with one person for counseling, but in this case it would be two people. Entonces, ¿cómo se hace la consejería para matrimonios? Sería la pregunta. How would I do counseling with two people, like a married couple? I jokingly tell the marriage and family class that marriage counseling is way harder than individual counseling. Bromeo a veces que
consejería con matrimonios es más difícil que otra clase de consejería. because you have two messes to figure out. Porque tenemos dos líos para ir jugando cómo proceder. And you yourself are a mess. Y vos también sos hecho lío. But the way you do it La manera que lo haces is you apply the same principles es aplicar los mismos principios with the wisdom of also with the wisdom of also con la nav- sabiduría de navigating the relationship between the two of them. Claro, entrar en profundo en cómo es la relación entre ambos. So to use language from the class, Entonces, utilizar el lenguaje de la clase en sí. you have one dynamic heart Tenemos un corazón dinámico, responding to their context in certain ways. respondiendo a su contexto de ciertas maneras. You have another dynamic heart responding to his context in certain Y ways. hay otro corazón dinámico respondiendo a su contexto de ciertas maneras. And part of that response is towards each other. Y parte de esa respuesta es hacia el uno al otro. So basically, if in situations of marital conflict, Básicamente, en situaciones de conflicto matrimonial, por ejemplo, I am helping each spouse figure out why they're responding to the other one. estoy intentando ayudar a cada cónyuge a entender por qué está respondiendo al otro de esta manera. Because they might think they know, Porque ellos quizás piensan que saben, but often they do not. pero muchas veces no. They think the fight is about him not spending enough time with her. Ellos piensan, por ejemplo, uno piensa que tiene que ver porque él no pasa suficiente tiempo conmigo, When that is the situation that simply reveals deeper desires. porque eso en realidad es solo la situación que revela a deseos más profundos que están realmente ocurriendo. Helping each spouse understand their own heart, Ayudar a cada cónyuge a comprender su propio corazón, what they're wanting from the other, lo que quieren desde el otro and not getting or not feeling like they get y it. no están recibiendo o no sienten que están recibiendo. That's going to be essential to solve the conflict. Eso será esencial para resolver el conflicto. You're not just giving them communication tips. No solo estás dándole pistas de comunicación, Though communication tips can sometimes be helpful. aunque pistas de comunicación pueden ser útiles. Or you're not just telling the husband to have a new schedule O no solamente estás diciendo al marido que tenga otro horario and the wife to count to 10 before she says she responds. y la esposa simplemente contar a 10 antes que responder. You're getting deeper than that. Estás llegando más profundo que eso. What does the wife want that she feels her husband is not giving her? ¿Qué es lo que la esposa quiere que siente que su marido no le está dando? Why is the husband so annoyed and angered with his wife? ¿Por qué el marido está tan frustrado y enojado con su esposa? What does it show he believes about her or wants from her? ¿Qué demuestra acerca de lo que él cree o quiere de ella? Then you're helping them submit those desires to the Lord Y ahí están, en ese momento, tienen que someter esos deseos al Señor and to be more concerned about what God is concerned about in their marriage than what they're concerned about. y ser más preocupados acerca de lo que Dios quiere en su matrimonio que lo que ellos quieren en su matrimonio. So that's an example of, in marriage counseling, you're basically looking at two dynamic hearts Entonces, básicamente, en resumen, estamos mirando el matrimonio, dos corazones dinámicos, and you're doing the same listening, considering heart responses, and then speaking the truth in love. estamos haciendo lo mismo, escuchando, considerando a sus corazones y dinámicos y después respondiendo en amor. The hardest thing about doing that La cosa más difícil de hacer esto, in a couple's context en el contexto de una pareja, is when you are exploring with one of the spouses, es que cuando estás explorando con uno de los cónyuges, they often have a hard time disclosing things when the other spouse who they're fighting with is there. a veces tiene un cónyuge dificultad en divulgar qué es lo que realmente está ocurriendo mientras está el otro cónyuge presente. There's a few things you can do to get around this. Hay un par de cosas que se puede hacer para encontrar la vuelta a ese inconveniente. I think the first thing you should try every time La primera cosa que deberías probar cada vez
is to sort of set a big picture of how we all are sinners in need of grace. Es designar un fundamento más de perspectiva grande de cómo somos todos pecadores en necesidad de gracia. We all tend to see things in our marriage with accurate and inaccurate parts of it. Todos solemos comprender cosas en nuestro matrimonio que son correctas o precisas y no precisas. And so we have to have a safe conversation in front of each other about what is right and wrong in both of your perspectives. Entonces tenemos que tener una conversación segura entre todos acerca de lo que es correcta e incorrecta en sus perspectivas. And then submit both perspectives to Scripture, to the Word. Pues someter a sus perspectivas a la palabra de Dios. In most situations I've counseled, En la mayoría de las circunstancias, situaciones que yo he aconsejado, that initial conversation then paves the way to smooth interaction. esa conversación inicial empieza a tener como preparar un camino para más comunicación, más profundidad. Sometimes it just doesn't work, A veces no funciona, and then I will at least temporarily separate them and talk to the husband and to the wife separately. y ahí en esos casos, temporalmente al menos, busca una manera de separar y hablar individualmente a cada uno. I'll explore their hearts and why they're responding Exploro sus corazones y ver cómo están respondiendo y por qué, without the pressure of the other one being there. sin la presión del otro presente. And then I will eventually get them back together and talk about what we discovered separately. Y eventualmente los junto a los dos para que podamos hablar de lo que descubrimos cuando estuvimos separados. So that's just a few examples of how I navigate that. Son un par de ejemplos de cómo llevo a cabo este proceso con parejas. Did that answer your question? No sé si eso respondió a tu pregunta. Sí, la contestó perfectamente. Y también cuando hay casos de que ellos han decidido darse un tiempo de separación, y ellos, cuando tú vas a consejería, ellos entienden de que la voluntad de Dios es de que ellos están juntos y están conscientes de eso, pero que deciden darse un tiempo. ¿Cuánto tiempo es prudente que ellos estén separados? How much time would it be prudent, would you advise for them to be separate when that happens? Now, just to be clear, we're talking separate counseling, right? Para ser claro, vos estás refiriendo a... Not separation in the home, no, I but think it's not separation separation in the home. counseling. Like he's Oh. advised a married couple for a time to be separate. Estás refiriendo a una pareja matrimonial que tu sugerencia era que se separan por un tiempo y quieres saber cuánto tiempo es aconsejable que estén separados. ¿Eso es tu pregunta? No, ellos decidieron separarse. No es tu consejo, pero ellos decidieron eso. Sí, pero cuando uno los lleva a consejería y les hace ver que la voluntad de Dios es que estén juntos, y ellos deciden voluntariamente ellos darse un tiempo separados, ¿cuánto tiempo es saludable para ellos que lo hagan? That should happen. What would you say? The general principle is as little separation as possible. El principio general es cuanto menos tiempo separado posible, mejor. Because we acclimate to our present situation. Porque nos acostumbramos a nuestra situación actual. And they just start to enjoy the fact that they don't have the other one annoying them in their face. Y empiezan a disfrutar el hecho de que no tengan el otro frustrándoles todo el tiempo ahí adelante suyo. Love is only forged in the reality of annoyance. El amor solamente se manifiesta realmente en el contexto de esa frustración. Because love costs us something. Porque el amor verdadero nos cuesta, It involves sacrifice. involucra el sacrificio. So if we avoid situations where that demand is on us, it's not going to increase love. Entonces, si evitamos situaciones donde esa frustración no está presente, no aumenta el amor. Most of the counseling I have done, people have wanted to separate for, in my opinion, unbiblical reasons. En la mayoría de las circunstancias que yo he descubierto, las personas quieren separarse por razones que no son bíblicas. So in English, we have an expression, they want to blow off steam. Entonces, claro, en inglés decimos como quieren vender humo, no sé si es Release correcto, pressure. pero quieren
quieren aliviarse de presión, and they think this is going to make it better. que piensan que esto se va a aliviar, va a hacerlo mejor, separarse. But what it does is it gives them a taste of not being annoyed, Pero les da una prueba de lo que es no estar frustrado and it actually doesn't heal them. y no sana nada. So separation, in my opinion, La separación, a mi criterio, is only appropriate when there's a productive reason, es solo apropiado cuando haya una razón productiva, like the safety of a spouse. tal como, por ejemplo, la seguridad de un cónyuge. That it is, in my opinion, that's really the main reason. En verdad, a mi criterio, eso es la razón principal. I suppose there would be some drug-related or addictive types of situations where a separation would be useful for the sake of the addict being in rehabilitation. Supongo podría haber otras circunstancias de un drogadicto o como algo así donde sería necesario que busque atención en otro lugar y hace falta una separación por eso. But again, the principle is what is productive spiritually. Pero el principio se queda igual. ¿Qué es productivo espiritualmente? So I'm always trying to get couples back together as quickly as possible. Siempre estoy buscando yo a juntar parejas matrimoniales juntos lo antes posible. Once I'm assured that it's a safe situation. Una vez que tenga seguridad de que es una situación donde no haya peligro. So I one time was counseling a situation where a husband discovered that the wife had been unfaithful for a number of years. Entonces estaba aconsejando una situación en particular donde el marido descubrió que la esposa había sido infiel por muchos años. And he didn't want to even look at her. Yo no quería ni siquiera verla. And so he the day of discovery, he moved out of the house. El día que él lo descubrió, se mudó de la casa And he stayed with a friend from church. y quedó con un amigo de la iglesia. I understood that, and I didn't make him go back that night. Yo entendí eso y no le obligué a volver esa noche. And you have to understand that people are in crisis, Y tienes que entender que hay personas que están en crisis, but you have to help them think in the short term as well as in the long term. pero tienes que ayudarlos a pensar tanto en el plazo corto como largo. And so I told him, long term, Le dije, al plazo largo, if this relationship is going to work, si esta relación va a funcionar, you have to be back in your home. tienes que estar de vuelta en tu casa. So what short-term decisions can we make that can get you there? Entonces, ¿qué decisiones al plazo corto podemos hacer para ayudarte a llegar ahí? So again, the principle of trying to be what's spiritually productive. El principio es igual. ¿Qué es espiritualmente productivo? So in his particular En situation, su situación particular, we capped it at 2 weeks. lo pusimos un límite de 2 semanas. And I'm not claiming it's always 2 weeks. Y no estoy acá para decirte que siempre son 2 semanas. There's no chapter and verse in the Bible that tells us No hay this. un capítulo ni versículo en la Biblia que dice esto. But in his situation, there was no safety issue. Pero en su situación no hubo nada acerca de la seguridad en sí. And in his situation, it was what made him not want to be at home was this feeling of disgust at his wife. Y en su situación, en verdad, lo que lo impedía de estar en su casa era la sensación de asco que tenía de estar cerca de su esposa. But what he didn't realize, Pero lo que no se dio cuenta, that feeling of disgust will only increase when he only has his wife in his imagination. pero lo que no se dio cuenta es que ese sentimiento o sensación de asquerosidad solo va a aumentar mientras él está ausente y le tiene su mente ahí aparte de su esposa. When he's face to face with her Cuando está ahí con ella presente and has to have a conversation, y tiene que tener una conversación and even in faith has to serve her, y hasta en fe tiene que servir a ella, then it really can create room for other feelings other than disgust. ahí realmente crea lugar para otros sentimientos que son otros más que asquerosidad. So that's just an example for you. Ese es un ejemplo, entonces, para que tengas. I'm not trying to set rules about 2 weeks, No estoy estipulando reglas de 2 semanas, but this is the process of discernment we even spoke about from Philippians 1. pero inclusive ese proceso de discernimiento que hablamos recién de Filipenses 1.
Any follow-ups on that question? It's an excellent Es question. una excelente pregunta. No sé si hay un seguimiento que alguien tiene con eso. Luis. Sí, gracias. Eh, escuché todo y todo me pareció bien. Una de las cosas que escuché también es acerca de si alguien tiene una adicción. Por una adicción, ¿una pareja se tiene que separar o cómo funciona eso? So if someone has another question, if someone has an addiction, do they need to be separate because of the addiction, or what? How do you resolve that? I would have to know a lot more specifics about a situation than to just give a blanket statement. En verdad sería difícil para darte una respuesta sin tener más especificación acerca de una circunstancia particular. It depends on if the nature of the substance, Depende de la naturaleza de lo que está generando la adicción, how deeply ingrained the addiction is, cuán profundamente ha sido integrado en ese individuo. if there are other secondary threats associated with the addiction, Si hay amenazas secundarias asociadas con esta adicción, like drug dealers coming around and making threats to the spouse. tal como gente que vende drogas haciendo amenazas a la esposa. I think if it alters their behavior in a threatening way, Si cambia su comportamiento de la manera que amanece, there's just so many factors that would go into what I would recommend. hay muchos factores en realidad que apuntan hacia cómo y qué recomendaría. But to give you at least some answer, Para darte al menos alguna respuesta, I do think there's situations of addictions that would be wise to separate spouses. sí siento que hay ciertas circunstancias con adicción que sería en verdad sabio separar a cónyuges. But I would also say it's not required in every Pero situation. tampoco diría de ninguna manera que es un requisito en cada circunstancia. Louise, I think. Okay. Gracias. Muy buena respuesta. Ah, sí. Bárbaro. Gracias. Luis, ¿querías? ¿Ah? Sí, Creo no que sé si Luis- me pueden escuchar. Luis, Sí, ¿pueden escucharme? sí, ¿Me pueden escuchar? Perfecto. Saludos a todos. Muchas gracias, hermano Kurt, por toda la ayuda y Dr. Pierre. A mi esposa tomó la clase de Wives y esta clase fue de gran bendición para ella también. Así que tomé esta clase con mucho ánimo. La Filipenses es excelente, muy útil, especialmente una pareja que estoy actualmente, matrimonio que estoy dando consejería bíblica, mirando al esposo como creyente. La esposa no es creyente. Él es americano, habla inglés. Ella es de México, habla español. So ya hay un conflicto de idioma, cultural. Y este es su tercera persona a quien ellos van a buscar consejería. Han sido aconsejados por diferentes iglesias, diferentes momentos, debido a el idioma. Vinieron ahora a nuestra iglesia hispana para ayudar. They've gone to Spanish churches to help. Las primeras 2 ocasiones vino del esposo, él buscando ayuda. En esta tercera ocasión, Third time. vino finalmente de la esposa. La esposa estaba reacia a la consejería anterior y el esposo estaba ya al punto de pedir divorcio si no lograban conciliar, y entonces la esposa vino con esa petición. Parte del problema es que la esposa ha sido agresiva, ha herido físicamente al esposo. Okay, so the subject is the wife has been physically aggressive to the husband. Ella es inmigrante, no tiene familia acá. She's Um, and she doesn't have family here. I guess I'm assuming it's there. Y entonces, dado eso de la situación de separación, no son miembros de nuestra iglesia, vienen como referidos de otra iglesia, ¿no? ¿Qué sugerencia o qué herramienta podría usar tanto individualmente como unidos para llevarlos a la Biblia, ¿verdad? Sabiendo que están en diferentes puntos. What advice or tools or resources you might suggest, both individual or like together as a couple you would suggest?
So the husband is the unbeliever, the wife is the believer. No, I believe that Al revés. it's the other way around. The Al husband revés. and the wife is the non-believer. But the wife is open to counsel. Pero la esposa ahora está abierta a consejería ahora. En esta tercera ocasión, yes. Third occasion, the wife is now open to having counseling. Well, two resources come to mind. Dos recursos me vienen a la mente. And I like these resources because they talk about marriage issues, but in the context of what a Christian is. Me gustan estos recursos porque hablan acerca del matrimonio, pero en el contexto de lo que es un cristiano. One is when sinners say I do. Uno es cuando los pecadores dicen sí, entonces hay que ver si la traducción, pero él lo dijo en inglés, when sinners say I do. By Paul Tripp. Paul Tripp lo escribió, así que es factible que está en español, habría que ver. No, I'm sorry. That's okay. When sinners say I do is Dave Harvey. Dave Harvey lo escribió. Dave Harvey. Cuando los pecadores dicen sí. And then the other Okay. resource is by Paul Tripp. Se llama cuando dos pecadores aceptan, si no me equivoco. Cuando dos pecadores aceptan. Gracias. Gracias, hermanos. La traducción siempre cambia. Y otro recurso By Paul Tripp is called What Did You Expect? por Paul Tripp es, no sé cómo será la traducción, pero ¿qué esperaste? So Louise, if I were you, Entonces, Luis, si yo en tu lugar, and you use one of those two si resources, usaras uno de esos dos recursos, what you're doing is showing the heart's need for lo Christ que estás haciendo es demostrando la necesidad del corazón por Cristo as in the context of marriage. en el contexto del matrimonio. So again, marriage problems become an occasion to talk about the gospel. Problemas en el matrimonio son un porqué de hablar del Evangelio. And the advantage of a book study is that people are less threatened by it. Y el beneficio de estudios así es como la gente siente menos amenaza de estudios así, recursos como estos. Because the questions you ask about their specific life Porque las preguntas que hace acerca de su vida específica is simply in response to the chapter you just read. está en respuesta al capítulo que acabas de leer. So it can bring a lot of peace. Que puede traer mucha paz eso. Muy bien, muchas gracias por los dos recursos. Maybe time for one more. Yeah, I think Manuel, ¿tenías una pregunta? Muy brevemente, ¿cuándo es el tiempo para un consejero retirarse y decir, no puedo seguir con esta consejería? For a counselor to say, I just can't continue and we can't go any further. ¿Cuáles son esos signos? What are the signs that would indicate that it's time to say that? The main sign is when a counselee is no longer making progress whatsoever. Sobre todo es tiempo, cuando uno puede decir es tiempo, cuando ves que no hay progreso más en la persona que estás aconsejando. And that's most seen in their failure to follow through on exercises and prep work that you're doing. Y eso en gran manera se manifiesta en no cumplir con ciertos ejercicios o tareas que le has dado. Is it Manuel? Yeah. So I want to be careful here, Manuel. Quiero tener cuidado acá, Manuel. I'm not saying that a counselee has to be running forward and making clear progress every time. No, lo que no estoy diciendo es que cada vez la persona que estás aconsejando tiene que estar corriendo adelante y haciendo progreso cada vez. Sometimes progress is agonizingly slow. La verdad es que progreso muchas veces es terriblemente lento. But the point is they haven't turned away from you. Pero el punto es que no se han dado la vuelta todavía. They haven't, they haven't stiff-armed the Bible. No dieron la espalda a la Biblia. If they're still willing to meet Si están todavía dispuestos a reunirse and they're still actually thinking through what we've talked about, y están todavía pensando acerca de lo que hemos hablado, even if they fail 1,000 times, aun si fracasan 10,000 veces, I have a lot of patience for that. tengo mucha paciencia por eso. Where I think we don't spend our efforts well Donde pienso que no dedicamos nuestros esfuerzos bien is with someone who has hardened against the direction we're taking, es con alguien
se enredeció acerca de las instrucciones que estamos y direcciones que estamos tomando, but they still show up to counseling, pero aún así aparecen para consejería. usually because they want somebody to get off their back Por lo general, porque quieren que alguien se salga de encima or to make themselves feel like they're doing something about their problem when they're actually not. o hacerse sentir como si estuvieran haciendo algo acerca de su problema cuando en realidad no. So when I sense that, Cuando puedo percibir esto, instead of cutting it off right there, en vez de cortarlo ya así en el momento, I'll have an honest conversation with them tengo una conversación honesta con esa persona. and say to them, look, you no longer are following through on what we're talking about here. Les digo, vos ya no estás procediendo con las cosas que venimos hablando acá. It seems to me that you are not willing to take on the effort it takes to get out of your problem. Me parece a mí que no estás dedicando el esfuerzo que requiere para salir de tu problema. And I can't spend effort for you. Y no puedo gastar yo esfuerzo por vos. I'm responsible for caring for you, Yo soy responsable por cuidar, but you're responsible for actually responding. por cuidarte, pero vos sos responsable por responder. So if you ever want to put in the work, I'm open to meeting again. Entonces, si vos quisieras poner el trabajo y dedicación, estoy dispuesto a meterme en esto de nuevo. That way you're putting the burden on their shoulders and not just carrying it on yours. De esa manera estás poniendo la carga sobre sus hombros y no simplemente llevándolo todo vos. It took me a long time to realize Tardó mucho tiempo para mí darme cuenta that I need to expect effort from a counselee. que tengo que esperar esfuerzo de aquellos que estoy aconsejando. I was doing all the effort myself as the counselor Yo estaba haciendo todo el esfuerzo yo como aconsejero and getting frustrated that I didn't see change. y frustrándome que no veía cambio. But it doesn't serve people to do their work for them. Pero no sirve a la gente hacer el trabajo por ellos. I hope that makes sense. Espero que eso tenga sentido. Thank you. Great. Kurt? Yo tengo una pregunta. Sí, no sé si estamos casi con tiempo, me fijo. There's a question, but I'm assuming we're kind of out of time. Yeah, let's get one more. Okay, One more. una pregunta más. Así que, bueno, Jaime, gracias. Con respecto a lo que acaba de decir, que la persona no quiere avanzar en su proceso, ¿esto podría dar lugar a una disciplina en la iglesia? ¿O cómo se manejaría eso? ¿Se deja solo de dar consejería o se aborda ya de manera eclesiástica? Yeah, as far as the church and church discipline, how would you proceed with that? You have to be very, very careful with church discipline from a counseling situation. Tienes que tener mucho cuidado con disciplina de la iglesia que viene a raíz de una situación de consejería. Because they've disclosed to you many things that aren't going to be part of the church discipline process. Porque ellos han divulgado, han compartido información a vos como consejero que no serán parte, no formarán parte de la disciplina de la iglesia, del proceso con la iglesia. So you have to be very clear what they're being disciplined for and what they are not being disciplined. Entonces tienes que ser muy claro qué es la cosa que están siendo disciplinados, por qué cosa y qué no. But if so in terms of what they're being disciplined for, Entonces, en cuanto a qué están siendo disciplinados, el asunto en sí que requiere disciplina, it is sin that they are refusing to repent for. es pecado que ellos están obstinados en arrepentirse hacia una cosa que hicieron. That's very different than sin that continues to be a struggle. Eso es diferente a pecado que sigue siendo una lucha. It's sin that they are identifying with and giving into and not listening to anyone's report. Es pecado que ellos siguen sometiendo su vida a ese pecado y no escuchan el consejo de otros. So you, as the counselor, ideally should not be the one primarily carrying through. Entonces vos como consejero no deberías ser la persona que está primordialmente llevando a cabo Another pastor of the church should be doing. esto. Debería ser otro pastor en la iglesia que está empezando con esto. And so to make that transition, Entonces para hacer esa transición I think in counseling, en la consejería, you give
you plead with them and make and give them a very clear understanding of the direction this has to take. Tenés que trabajar con ellos y buscar con ellos que ellos entiendan un entendimiento muy claro del proceso que esto se tiene que tomar. Again, making clear what they're not being disciplined for and what they are being disciplined. Haciendo muy claro la distinción a las cosas que sí están siendo disciplinadas y las cosas que no. Publicly identifiable sin that they're not repenting. Pecado que se puede identificar públicamente que no se están arrepintiendo. Not the private struggles that they've shared. Y no las luchas privadas que están compartiendo con vos. And then, if there's still resistance there, Y si sigue siendo resistencia ahí, then I think ideally a different pastor or other ministry leader at the church is the point person on the entonces idealmente ahí habría que entrar otro pastor quizás en la iglesia. and you have this as the counselor have to be very, very careful about when people come to you with questions. Ideally, you push them towards the other man doing. Y vos como consejero tenés que tener mucho cuidado cuando la gente se te acerca con preguntas acerca de la situación y referir a aquel otro pastor que está manejando la situación. Because you don't want anyone to think that you are disclosing private information from a counselor. ¿Por qué no querés que la gente piense que estés compartiendo información privada de una sesión de consejería con alguien? Okay. Thank you so much. Muchas gracias a todos. Yeah. Have a good rest of your day. May the Lord bless you. Que tengan lindo día, que el Señor los bendiga. Bendiciones. Chao, Bye-bye. chao. Ciao.